buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa. Llegamos al final de esa miniserie de 6 capítulos que comenzábamos hace 6 semanas, en las que les prometimos contarles todo sobre la antigua Roma, sobre la caída de Roma y dedicar estos 2 últimos capítulos a hablar de Bizancio. Hoy llegamos, como les decía, al fin de este ciclo. Vamos a hablar de Bizancio en toda su extensión. Vamos a intentar darles todos los datos posibles sobre qué ocurrió y cuál era la situación socioeconómica de ese momento, la realidad del Bizancio que terminó cayendo. Vamos a comenzar el programa con Moses Beltrán. ¿Qué tal, Moses? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy de Bizancio. Moses, tú llevas hoy una camiseta que hace alusión a, bueno, aparecen el emperador Justiniano y Teodora, efectivamente. Y vamos a comenzar hablando hoy de Bizancio en toda su extensión, como decíamos. Cuéntame qué fue el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue el imperio que estaba en el otro lado, no en Italia, sino en Turquía, en Estambul. Lo que quería hacer Constantino era cambiar antes la capital y trasladarla a Estambul, y la quería llamar Nueva Roma. Pero el nombre no acabó teniendo mucho éxito, y cuando murió Constantino le cambiaron la ciudad con Constantinopla, ya que Constantino fue un emperador bastante bueno. Entonces, más tarde... Sí, muchos piensan que el Imperio Romano se extinguió en el año 470, pero no es verdad, ¿no? No, ya que cuando los bárbaros, los alemanes en realidad no bárbaros, conquistaron el Imperio Romano, en el 476 en realidad no se conquistó el Imperio Romano, porque los bárbaros, los alemanes, conquistaron solo esa zona y se dejaron la otra zona. Mucha gente piensa que solo conquistaron la zona de Roma y lo demás no importaba, y por así consideran que cayó el Imperio Romano, pero en realidad cayó solo la zona de Roma. Y aún así siguió hasta el 1453 la parte de Bizancio con Constantinopla. Dicen, Moses, que fue una civilización mucho más avanzada que la propia Roma. Sí, porque Justiniano, antes, cuando se hizo el Imperio Bizantino, que seguía siendo romano, lo que querían hacer era coger las cosas buenas de los romanos, como el Senado y cosas mejores, las cogían, y las cosas que tenía malas no las utilizaban, y además de eso añadían más cosas. Y el Constantinopla era muchísimo mejor que Roma, porque Roma estaba en crisis y solía estar normalmente en crisis. Sí. Y Constantinopla no estuvo la mayoría del tiempo en crisis, y casi nunca ha estado en crisis. Muy bien. Recuérdanos quién fue Justiniano. Justiniano fue un emperador, uno de los más conocidos que tuvo el Imperio Bizantino, el mejor que tuvo en realidad. Entonces, cuando Justiniano era emperador, el Imperio Bizantino iba cada vez mejor. Además, otra cosa que hizo bastante bien fue reconquistar el Imperio Romano con Roma y demás, pero la reconquista no duró mucho, porque después de que se haya vuelto a reconquistar el Imperio Romano con Italia, España y parte de la zona de África, después de 100 años ya los bárbaros que los habían echado durante 100 años, después la vuelven a reconquistar los bárbaros. Y eso. Muy bien, la verdad es que fue un hombre que marcó la época, digamos la época de esplendor de este imperio de Bizancio. ¿Cómo se produjo la caída de Constantinopla? ¿Cómo fue esa caída? Constantinopla era la ciudad más importante del imperio, era la capital,
y los turcos lo que querían hacer era conquistarla. Después de que haya nacido Mahoma, cuando había muerto, en el 70 después de Mahoma, una persona llamada Mahomet, desde pequeño estaba obsesionado en conquistar Constantinopla, porque le gustaba mucho la guerra y las peleas. Entonces el niño había estudiado, Mahomet había estudiado su religión, la ortodoxa, cristiana ortodoxa, cómo era la ciudad, cuáles eran sus costumbres y demás. Los turcos, los otomanos, cuando ya estaban más preparados, lo que hicieron era ir por la conquista, y ellos sabían que era muy difícil porque Constantinopla no había sido nunca conquistada. Una cosa que hicieron los turcos fue crear los cañones más grandes de esa época, porque estaba en el 1453, y ahí ya habían cañones, ya habían mejorado las armas y era una época más moderna. Entonces, con esos cañones, y otra cosa que hicieron eran hacer túneles subterráneos para volar las murallas y después entrar. El último emperador que había en Constantinopla había muerto durante la batalla. Bueno, pues así fue esa caída de Constantinopla. Muchísimas gracias, Moses, por acercarnos con tantos datos a cómo fueron estos últimos momentos. Gracias. A ti, Información TV. Continuamos en este último programa sobre esa serie que venimos haciendo desde las últimas 6 semanas. Como les decíamos al principio del programa, vamos a culminar este programa de hoy dedicado a Bizancio. Lo vamos a hacer con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, la corbata de hoy... Sí, esta bandera es más difícil de adivinar, ¿eh? Es difícil de adivinar, sí. Esta bandera yo creo que lo puede adivinar el que sepa el programa. Desde luego nazi no es, ¿eh? Quien haya seguido el programa sí que lo adivina. No, me refiero por el título del programa. Ajá, sí. Porque el título del programa de hoy es Bizancio y es la bandera del Imperio Bizantino. Digo que si no, no se adivina. Claro. Que la del Imperio Romano está mucho más vista, pero la del Imperio Bizantino está muy poco vista. Y tiene un poco de aire nazi, ¿eh? ¿Verdad? Porque, yo te lo iba a decir. Pero no soy nazi en absoluto, ¿eh? O sea, no, en todo caso los bizantinos. No, falso, no me digas eso. No me digas eso porque ellos están mucho antes. Bueno, si hacen a Wagner nazi y el pobre no llegó a conocer a Hitler porque se murió en 1883, o sea que qué culpa tiene Wagner de ser nazi, los bizantinos tienen mucha menos culpa. Hitler sacó el símbolo, efectivamente, de algunas culturas orientales, pero realmente este símbolo, si le quitamos la raya de en medio, cambiamos un poquito, es prácticamente igual. Él lo copió de todas maneras de otros símbolos orientales que son mucho más claros. Pero bien, esta es, respondiendo a la pregunta, pues esta es la famosa bandera de Bizancio. Muy bien. ¿Qué nos has preparado hoy en el decorado sobre Bizancio? Sí, pero no me hagas nazis a los bizantinos, pobres bizantinos. No, dejémoslo en que tenía los mismos gustos diseñando banderas. Bueno, o que Hitler se copió, más bien, digámoslo así. En el centro, Bizancio, 3 libros sobre Bizancio, un libro sobre la famosa emperatriz Teodora, un documental sobre Bizancio, y estos libros que tenemos aquí de Edward Gibbon, que es un clásico de la cultura y de la historia romana, se titulan El declive y la caída del Imperio Romano. E interesa destacarlos porque aquí Gibbon mete toda la historia de Bizancio también. Es decir, hay historias de Roma que terminan con la caída del Imperio Romano de Occidente, lo cual no es correcto. Él lo mete todo. Y me gusta mucho cómo empieza la parte de Bizancio, que empieza diciendo, Roma no cayó, no es cierto. Una civilización mucho más esplendorosa, mucho más culta y mucho más perfecta en todos los sentidos se desarrolló en Constantinopla, que fue la continuación del Imperio Romano. Así empieza Gibbon la parte del Imperio Bizantino. Tenemos un oratorio de Händel sobre Teodora,
Bizancio, una ópera de Donizetti sobre el general Belisario, la relación entre Bizancio y Venecia en este libro, que es intensísima, unos libros sobre Justiniano y Teodora, un libro del arte bizantino, y esto es en esencia lo que hemos traído, todo Roma y Bizancio. Muy bien, música, películas... Sí, películas y música no hay mucho, pero hemos traído algunas cosas. Lo primero, Tchaikovsky, el famosísimo compositor ruso, genial. Una liturgia de Tchaikovsky de San Juan Crisóstomo, porque es una liturgia puramente ortodoxa bizantina. Y el mismo tema, la misma obra, o el mismo tema más que la misma obra, hecho por Rachmaninoff, también de San Juan Crisóstomo. A continuación hemos traído una obra muy moderna que se titula Bizancio, precisamente, que es de Tippett, música actual, contemporánea. Esta película, Constantino y la Cruz, tiene importancia porque Constantino es el que da nombre a Constantinopla y el que crea la ciudad de Constantinopla, de la que nace Bizancio y es la famosa capital de Bizancio. Atila, el rey de los hunos, porque esta se desarrolla en parte con la relación que tuvo Atila con Bizancio, aunque no llegó a conquistar Bizancio. Y aquí tenemos una película sobre Mahoma, que tiene que ver aquí Mahoma con esta historia. Mahoma ya dijo que lo que había que hacer era conquistar Constantinopla. Les costó 700 años, pero ya nace esa intención de conquista. Y además es importante porque el Islam es lo que derrota a Roma, que esto no se conoce o no se sabe o no se mencionaría nunca así. ¿Qué es lo que destruye al Imperio Romano? Lo destruye el Islam y el auge del Islam, no lo destruyen esos bárbaros que se romanizan, porque además el Islam cambia completamente la cultura. Aquí tenemos una película que se titula La invasión de los bárbaros, pero que realmente hace referencia mucho más concretamente al Imperio Bizantino, a Constantinopla, y tenemos un Justiniano de lujo que es Orson Welles, aunque en un papel muy breve. Y dos películas con un año importantísimo, 1453. ¿Por qué 1453? Porque 1453 es el año de la caída de Constantinopla. Sobre todo esta película que tenemos aquí a la derecha, es la película turca más vista de la historia, con de mayor éxito de recaudación, una película relativamente reciente, hace solo 4 años, excelentemente bien hecha, y trata de lo que es la conquista de Constantinopla en sí. Me gusta especialmente porque nos lleva a ver imágenes de cómo era Bizancio, y vemos al último emperador, a Constantino, el último Constantino de la serie, el 9º, y lo vemos allí con su pueblo, como ya es una película moderna, han reconstruido el famoso hipódromo, aquel de las 100.000 plazas, han reconstruido lo que era Constantinopla antes de la caída, aunque sea una reconstrucción puramente digital, obviamente, y es una película de amplísima recomendación. Muy bien, pues hecho el repaso, vamos a meternos en el tema de hoy. El Imperio Bizantino, Pedro, ¿cuál fue su origen? El origen del Imperio Bizantino es simplemente la continuación de Roma. Ya hemos dicho en alguna ocasión, pero no está de más reiterarlo, que Roma no cae en el 476, es una tremenda falsedad histórica. Roma ya se había trasladado la capital a Constantinopla, y por tanto ese es el origen de Bizancio. Le llamamos Bizancio porque por inercia, por nombres que se han puesto a las cosas, pero realmente era el Imperio Romano, o más concretamente el Imperio Romano de Oriente. Había caído el Imperio Romano de Occidente y continúa el Imperio Romano de Oriente, con una civilización que ya es totalmente cristiana, porque ya el cristianismo está completamente implantado, hay ciertas diferencias doctrinales sobre si el cristianismo debe ser de una manera o de otra, surge luego el gran cisma de la ortodoxia, que es lo que da todavía más papel y relevancia cultural a Bizancio y lo que marca la diferencia hoy en día todavía, con el Papa actual haciendo movimientos para la unión entre católicos y ortodoxos, con poco éxito en aquella zona, y eso es lo que hace que nazca Bizancio, que se convierte en una cultura que es primero cristiana, luego romana, por supuesto, y también coge todo lo mejor de Grecia. En realidad coge todo lo mejor de esas tres culturas y desprecia todo lo peor. ¿Qué era todo lo peor? Pues en Roma tenemos claro que era lo malo.
los combates de gladiadores, evidentemente ahí ya no, ahí hay carreras de cuadrigas muy sanas y no se mata a nadie, ese salvajismo, un poco bestialidad romana, coge lo mejor de esa civilización romana, que tenía muchas cosas positivas, coge el derecho, coge la religión y crea una civilización nueva que dura más de 1000 años. Hay muy pocos imperios que hayan durado tanto tiempo. Si miramos los imperios de la historia, el imperio británico, el imperio español, vamos, ningún imperio ha durado más de 1000 años como Bizancio. Se habla de esa caída de Roma, pero en realidad hay quien dice que fue una invención de los papas. Sí, esa falsedad histórica nace de los papas. ¿Por qué? Los papas querían decir que ellos eran Roma, que ellos eran los sucesores de Roma, que siempre ha tenido ese gran prestigio, el nombre Roma, el Imperio Romano, ellos eran los sucesores, y enfrente tenían otro imperio que a la vez tenía unas características cristianas y se llamaban romanos y eran los verdaderos sucesores del Imperio Romano. Y eso es lo que hace que nazca esta falsedad y esa pelea que se mantiene hasta el final, porque la culpa de que caiga Bizancio al final, no Roma, sino Bizancio, no el Imperio Romano de Occidente, sino hablamos ahora de la caída de Bizancio, la tienen los papas también. Y la tienen ese, ¿no queréis ser católicos? Pues, ahí os quedáis, que os conquisten los musulmanes. Y es una verdadera pena, porque Bizancio o Constantinopla se hubiera podido conservar perfectamente como ciudad cristiana. Está en Turquía, pero recordemos que está en Turquía mitad en Asia y mitad en Europa. Quiero decir que está en una esquina al lado de Bulgaria, que es un país ortodoxo, que es un país cristiano, y hasta ahí hubiera podido ser perfectamente territorio cristiano con un poco que se le hubiera ayudado a Constantinopla, pero se le rechazó la ayuda completamente. También hay que reconocer que los propios del otro lado, los propios bizantinos, no fueron muy abiertos en el sentido de decir, venga, nos integramos en la Iglesia romana, porque, recordamos, es católica, apostólica, romana. Ahí nace, nos integramos como Iglesia católica, dejamos la ortodoxia y reconocemos la autoridad del Papa de Roma. Eso les hubiera salvado. Y los emperadores, 2 emperadores sí que lo hicieron, pero ni el pueblo ni las autoridades religiosas les siguieron. Pero un poco la actitud del Papa es decir, bueno, si los conquistan los musulmanes, que los conquisten, ¿qué más nos da? El papado en esa época tenía una importancia esencial y muchísimo poderío económico, mucho más que ahora. El Papa movía recursos para las cruzadas, movía países, movía ejércitos. Eso mismo lo hubieran podido hacer para salvar Constantinopla. Pues es más, en la Cuarta Cruzada se desviaron de camino. Es decir, la Cuarta Cruzada iban a Jerusalén. El objetivo era conquistar Jerusalén, pero mira, el camino se torció y como cogía de paso Constantinopla, dedicaron todos los recursos y todo el ejército a saquear Constantinopla y a llevarse los tesoros a Europa y no llegaron a Jerusalén. Quiero decir, no, porque por eso no hay Cuarta Cruzada, en realidad hay Tercera Cruzada, bien, y hay Cuarta Cruzada, pero no para conquistar Tierra Santa infiel ortodoxa. Y es muy gracioso porque algunos de los monumentos que hoy vemos en Venecia, por ejemplo, esos famosos caballos que están en la plaza de San Marcos, esos 4 caballos que hay ahí arriba, en la Basílica de San Marcos, esos estaban presidiendo el hipódromo de Constantinopla, ese famoso hipódromo de 100 plazas, estaban ahí en el centro del hipódromo, y los transportaron allí. La Basílica de San Marcos es totalmente bizantina, es un monumento bizantino. Este libro habla de la relación entre Bizancio y Venecia, y muchos de los tesoros que encierra esa basílica, la famosa pala de oro, también es bizantina, y buena parte de las cosas fue en un producto de ese saqueo. Es una lástima que no existiera esa unión, porque hubiera cambiado mucho la historia y hoy tendríamos una ciudad de Constantinopla que sería cristiana, preciosa, con sus monumentos que no habrían destruido los turcos, etc. Cuéntanos la historia del tenedor. Sí, la historia del tenedor nace de Teodora, pero de otra Teodora, no la Teodora de estos libros, ya estamos en el siglo XI. En Europa no se usaba tenedor, no era el instrumento, había la cuchara, es un poco más antiguo, el cuchillo también, pero el tenedor no, no se usaba, y el tenedor es un invento bizantino. Dentro de esos varios matrimonios que hay entre aristocracia
y realeza bizantina con aristocracia veneciana, dos entidades siempre muy unidas. Venecia no era solo Venecia, Venecia era un imperio dentro del Mediterráneo. Teodora se casa con un dux de Venecia y se implanta el tenedor en Europa. A partir de ahí llega en el siglo XI la entrada del tenedor a Europa, lo que muestra una vez más todo lo que nos ha aportado Bizancio, todo lo que nos ha aportado Constantinopla. La Europa que tenemos hoy en buena parte tiene su origen en Bizancio, en los códigos legales de Justiniano, en la cultura y en otras muchísimas cosas que hemos importado directamente de Bizancio. Decías que la relación de Bizancio con Venecia era una relación muy estrecha, muy importante. ¿Por qué? Estos mosaicos que tenemos aquí en estos dos libros, los mosaicos de Rávena, que están en la iglesia de San Vitale, Rávena, población muy cercana a Venecia, muestran esa relación ya, porque primero Venecia es parte de Bizancio, luego en realidad es Bizancio la que viene a conquistar Venecia en esta cuarta cruzada, y siempre hubo una relación muy estrecha entre las dos, y hoy se ve en la cultura que existe en Venecia. Esa iglesia de Santa Sofía coge su planta de una antigua iglesia de Constantinopla, de la Basílica de los Santos Apóstoles, y es una iglesia puramente bizantina. ¿Qué son bizantinos? Estos frescos, todos estos frescos de este libro del arte bizantino, todos los frescos de las iglesias. Si nosotros vamos a San Marcos en Venecia, vemos que la iglesia está llena de frescos que se nos hacen como un poco orientales. Claro. ¿Por qué? Porque está hecha por arquitectos bizantinos. Tuvieron mucha relación, una intensísima relación durante muchos siglos. Muy bien. ¿Y con Rusia? Porque Rusia, ellos dicen que Moscú es la tercera Roma. Rusia y Bizancio tienen una relación que perdura hasta hoy. En realidad Rusia es la sucesora del Imperio Bizantino. Entonces, si la primera Roma había sido Roma, obviamente, la segunda Roma es Constantinopla, que inicialmente se llamó Nueva Roma, y a Moscú los rusos le llaman Tercera Roma. Los bizantinos fundan Kiev en el siglo XI. Kiev es la antigua capital de Rusia. Hoy es capital de Ucrania, pero es antigua capital de Rusia. Y de ahí se expande toda la cultura hasta hoy, porque la cultura ortodoxa es esencial en Rusia. Sí. Fue muy despreciado lo bizantino en la época de la Unión Soviética, porque era religión, era una historia que no iba tanto con ellos, pero hoy se están rescatando completamente esos valores, incluido por el presidente Vladimir Putin. Y este libro, El arte bizantino en los museos de la Unión Soviética, nos muestra una vez más esa relación, porque esas iglesias de Rusia, del Kremlin en Moscú, preciosísimas iglesias, de las más bonitas que hay en el mundo, son totalmente bizantinas también, en su estilo, en su concepción, en su forma y en esa amplia decoración de frescos que tienen. ¿Qué es lo mejor que nos ha dejado Bizancio, el Imperio Bizantino? Lo mejor que nos ha dejado Bizancio es la cultura de la tolerancia también, la cultura de distintos países integrados en uno mismo. Bizancio no era una raza ni era una nacionalidad solo, sino era cómo llevar un imperio en el que se da la nacionalidad a todos los integrantes que hay en él, tomando lo que se había hecho ya en la antigua Roma, pero en una Roma muy avanzada, en el 250 después de Cristo por el emperador Caracalla, que da la nacionalidad a todos los ciudadanos del imperio, y es un modelo de coexistencia entre diversas nacionalidades, diversos idiomas, como el latín y el griego, diversas tendencias religiosas dentro del cristianismo, y un modelo de civilización muy avanzada que desgraciadamente fue destruido por el Islam, que fue el que se lo comió por ese avance imparable que tuvo la civilización musulmana, que fue destrozando cada vez más territorio, empezando por África, que también era parte de Bizancio, Egipto, siguiendo por Siria, siguiendo por Israel, conquistando Jerusalén, que también había sido parte de Bizancio, conquistando, luego rodeando a Constantinopla por el otro lado, Bulgaria, que es un país que forma parte del Imperio Otomano hasta nada menos que 1914, y acabando por la propia Constantinopla, que conquistan, y se acaba completamente lo que había sido el Imperio Bizantino.
Pues así fue la caída del Imperio Bizantino. Pedro, con esto terminamos, ponemos el broche final a lo que han sido esos 6 capítulos sobre la Roma antigua. Gracias, Pedro. Gracias a ti siempre. Gracias a ustedes también. Nos vemos la próxima semana.